Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos vamos a dedicar a ver las estructuras que son contenido de las fosas comunes de cráneo y cara que nosotros hemos ya conocido en los prácticos anteriores y en los anteriores teóricos. Hoy vamos a hablar del contenido de la órbita. Ya habíamos hablado en su momento de que la órbita contiene en su interior al sentido de la visión, y este está representado, está ejecutado, por decirlo de alguna manera, a partir de las estructuras que componen el globo ocular, los vasos, los nervios, acompañantes del mismo. Bien, como les decía, el sentido de la visión se ubica en la cavidad orbitaria, ¿sí? El contenido de la cavidad orbitaria es el globo ocular y sus anexos, y estos son los ejecutores del sentido de la visión. Recuerden ustedes que en el sentido de la visión lo que nosotros tenemos es la transformación de una energía lumínica en una energía eléctrica para desencadenar un potencial de acción, y este se transmite a través de la vía visual y llega a la corteza visual en el encéfalo, que está en la región occipital, las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann, en la corteza occipital. A modo de recuerdo, la cavidad orbitaria tenía una forma de pirámide de base anterior y vértice posterior, constituida por una pared superior limitada por la apófisis, o sea, por la porción horizontal del frontal, y hacia el vértice, el ala menor del efenoides, una pared medial que colinda con las fosas nasales, que se iniciaba de anterior a posterior en la apófisis ascendente del maxilar, el hueso lacrimal, la lámina apirácea del etmoides y hacia atrás la apófisis piramidal del palatino. El piso estaba dado por la lámina del maxilar y el cigomático, y la pared lateral, el cigomático y el ala mayor del efenoide. En el vértice de esta estructura ósea nosotros veíamos converger la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. En relación supero-interna respecto de la fisura orbitaria inferior, encontrábamos el conducto óptico. Recordando, el conducto óptico atravesado por la arteria oftálmica y el nervio óptico, la fisura orbitaria superior atravesada por los pares craneales 3, 4, 6, 5, 1 y las venas oftálmicas, y la fisura orbitaria inferior atravesada por la rama 5.2 del trigémino, o sea, el maxilar del trigémino. En la unión de la porción de la pared superior y la medial tenemos los orificios etmoidales anteriores y posteriores, por donde pasan las venas, vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores. Y teníamos el orificio supraorbitario y el orificio infraorbitario en relación al borde externo de la órbita. El supraorbitario, por donde sale el nervio supraorbitario, rama del oftálmico, del frontal del oftálmico, perdón, y el infraorbitario, que es el ramo terminal del maxilar del trigémino. Esto en cuanto al componente óseo de la cavidad orbitaria. Avanzando un poquito sobre cavidad orbitaria, lo que sería el continente del globo ocular, vemos que esta está recubierta por una cápsula en relación con el periósteo de los huesos de la órbita, que da sostén y protección al globo ocular y sus anexos, que se llama cápsula de Tenno, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viendo, las paredes que yo les acabo de mostrar, revestidas por este tejido de protección. Y volvemos a identificar el orificio o conducto óptico, la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior y el borde óseo de la órbita. Como les decía al principio, el contenido de la órbita lo podemos dividir en el globo ocular, los músculos extrínsecos e intrínsecos, los vasos, los nervios, y esto es amplio, desde los nervios que movilizan o llevan la sensibilidad desde una determinada región, o sea, los nervios somáticos de las estructuras del globo ocular, hasta
el nervio sensorial que se origina en la tercera capa del globo ocular, que es la retina, que es el nervio óptico, que se continúa luego con la vía visual. El aparato lacrimal tiene por función la lubricación de la superficie externa del globo ocular y el aparato palpebral la protección y ayuda a la lubricación al distribuir las lágrimas por sobre la superficie externa del globo ocular. Cuando nosotros hacemos la anatomía de superficie, podríamos decirlo, del globo ocular, lo que encontramos es que tenemos un párpado superior, un párpado inferior y entre ambos la hendidura palpebral. A través de la hendidura palpebral yo puedo identificar la capa externa del ojo, que es la esclera o esclerótica, que es lo que se ve blanco. En la zona medial, en lo que sería el polo anterior del ojo, tenemos la parte de color, que es el iris, el centro, un orificio negro, que es la pupila, que es justamente un orificio en el centro del iris, y todo esto tapizado por una membrana que protege y ayuda a la limpieza, que es la conjuntiva, que por supuesto va a tener una porción palpebral, la que está en relación con el párpado, y una conjuntiva vulvar, la que está en relación con la cara externa del globo ocular. Vamos a tener una comisura externa, la unión del párpado superior y el párpado inferior hacia lateral, y una comisura interna, la unión del párpado superior y el párpado inferior hacia medial. Y en el ángulo interno, comisura interna del ojo, lo que vamos a encontrar es la carúncula, el inicio de la vía lacrimal. Esto sería lo que nosotros, perdón, me estoy olvidando de dos detalles. A modo de protección las pestañas, en relación con el párpado superior y el párpado inferior, y hacia arriba también a modo de protección las cejas, en lo que sería la hendidura supratroclear, acá. Acá, la hendidura supratroclear. Bien. Perfecto. Bueno. Vamos con el aparato palpebral. El aparato palpebral está constituido desde la superficie a la profundidad. Nosotros vamos a ver, fíjense, este sería el aparato palpebral desde el exterior, donde lo que tenemos es un músculo superficial que forma a modo de esfínter, rodea la hendidura palpebral. Si nosotros nos acordamos, este músculo que estaría acá es el elevador del párpado, el orbicular de los ojos, ¿sí? Entonces, este músculo orbicular de los ojos va a estar reforzado por estructuras ligamentarias, que son estos ligamentos tarsales, ¿sí? Que van a dar sostén, a su vez, al elevador del párpado superior y al elevador, ¿sí? Ahí tenemos los elevadores del párpado y acá tenemos el orbicular de los ojos. Reforzado por este aparato tarsal, el tarso superior, el tarso inferior, con los ligamentos tarsales medial y lateral, que me permiten darle soporte y estabilidad, a su vez de fijación, a las paredes laterales y a las paredes mediales de la órbita. En relación a esta estructura tarsal, nosotros vamos a tener la inserción del músculo elevador del párpado superior, que es lo que nosotros podemos ver acá, el elevador del párpado superior insertándose en las fibras del orbicular, reforzados por los ligamentos tarsales, por el tarso superior y el tarso inferior. Si nosotros hacemos un corte medial para ver la estructura del párpado, fíjense que acá tenemos la piel. Estas serían las fibras, a continuación, las fibras del músculo orbicular de los ojos. Por detrás de las fibras del músculo orbicular vamos a tener el septum orbitario, que es la aponeurosis posterior. Y fíjense que inmediatamente viene lo que es el tarso y el ligamento tarsal, en relación con el elevador del párpado superior, que es lo que se está viendo ahí.
¿sí? Ahí tenemos la grasa que rodea al globo ocular y a sus anexos y que lo mantiene en posición respecto de la cápsula de Tenon y la inserción a las paredes de la órbita. Este músculo, este tarso, va a tener una parte interna o vulvar, que es la que está en relación con la cara externa del globo ocular, y una porción palpebral, ¿sí? Del borde libre van a colgar o van a salir las pestañas, y como está en relación a anexos pilosos anexos de la piel, vamos a tener glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, que son las glándulas de Moebius, que están en relación a toda esta estructura del tarso, y vamos a tener un músculo liso que ayuda a la funcionalidad de este tarso, que es el músculo liso tarsal. Esto es importante que lo diferenciemos, porque lo que son músculos somáticos, como es el músculo orbicular de los ojos, a cargo de su inervación del facial, y el músculo elevador del párpado superior, a cargo de su inervación del tercer par craneal, el oculomotor, están diferenciados, por ejemplo, el músculo tarsal, que tiene inervación visceral, ¿sí? Es uno de los músculos intrínsecos del ojo, con el dilatador y el constrictor de la pupila, que tienen inervación visceral, es decir, simpático y parasimpática, para contribuir a su función. Esto en cuanto al aparato palpebral, que nos sirve para ocluir la hendidura palpebral y proteger el globo ocular. Como les dije, el globo ocular en su porción externa está cubierto por una membrana, que es la conjuntiva, y esta conjuntiva tapiza la cara externa de la esclera y la córnea y se refleja sobre sí misma, cubriendo la cara interna de ambos párpados, el superior y el inferior. Bien, ahora nos vamos a meter directamente en el globo ocular. Interesante para que nos acordemos respecto del globo ocular es que el globo ocular tiene un polo anterior que está dado por el vértice de la córnea y tiene un polo posterior que está dado por la salida del nervio óptico. Ese sería el ecuador del polo. Y alrededor va a tener un eje medio y dos meridianos o ejes mediales que van a dividir este globo ocular en porciones. En una porción anterior, ¿sí? Y en un polo posterior que corresponde a los 2/3 del globo ocular. Lo que nosotros estamos viendo acá es todas las estructuras alrededor del globo ocular y fíjense cómo está sostenido y mantenido en su lugar por la grasa periocular, ¿sí? Desde el vértice de la óptica, para mantenerse protruyendo solamente el tercio anterior sobre el borde libre de la órbita y protegido por el párpado superior y por el párpado inferior. Bien, el globo ocular está formado por 3 capas. Una capa externa de protección, una capa media vascular y una capa interna o nerviosa, que es la encargada de la visión. La capa externa de protección se denomina esclerótica, ¿sí? La esclerótica se continúa en su polo anterior a través de la córnea. La capa mediovascular se denomina coroides y en su polo anterior se continúa con los procesos ciliares y el iris. Y la capa interna es la retina, que vamos a tener una porción de retina que ve y una que no ve, diríamos, ¿sí? Es decir, donde hay mayor distribución de conos y bastones y donde no hay células de la visión. A su vez, nosotros podríamos describir las estructuras internas del ojo en relación a su función. Entonces vamos a decir que en el ojo hay 4 medios refringentes, que son los que permiten el paso de la luz para que impacte sobre la retina y se genere la visión. La primera de ellas es la córnea. Luego está el humor acuoso,
sigue el cristalino, que es la lente, que modificando su longitud permite la acomodación de cerca o de lejos de la visión, y por detrás del cristalino está el humor vítreo. De más está decirles que el polo anterior del ojo va a tener el humor acuoso y el polo posterior del ojo, va a tener el humor vítreo. El humor vítreo está compuesto en su mayoría por agua y es el que sostiene, el que le da la tonicidad y le da la forma al ojo. De hecho, en los cadáveres lo que se deshidrata es el humor vítreo porque pierde agua, por eso los ojos están hundidos. Bien. Respecto de la esclera, ¿sí? La esclera tiene color blanco, es el punto de fijación para los músculos extraoculares, es decir, los que producen el movimiento del globo ocular. Protege y contiene todas las estructuras, todas las estructuras internas del globo ocular, y en su porción anterior se continúa con la córnea, que la córnea es un medio restringente, es una lente, se continúa con la córnea. La unión entre la córnea y la esclerótica se llama limbo esclerocorneal, y en el limbo esclerocorneal ustedes van a encontrar un tejido trabecular, y en ese tejido trabecular van a encontrar el drenaje del seno venoso de la esclera o conducto de Schlemm, que es por donde se drena el humor acuoso hacia la circulación sistémica. El humor acuoso se produce en los procesos ciliares, va de la cámara posterior del ojo a través de la pupila a la cámara anterior del ojo y se drena en el conducto de Schlemm. Bien. La esclera va a estar irrigada por las venas ciliares, por las arterias ciliares largas, va a estar drenada por las venas ciliares largas y va a ser, no va a tener sensibilidad la esclera, pero sí es sumamente inervada la córnea. Por eso las úlceras, cuando se lastima la córnea, duelen muchísimo. A continuación de la esclera vamos a tener la coroides. La coroides es la capa vascular, como ustedes pueden ver en este dibujo, por debajo de la esclera, que es la de protección, y entre la retina, que es la capa funcional de la visión. Esta capa coroidea va a tener va a tener los 2 tercios posteriores, y la unión de la coroides con las estructuras anteriores de la capa media se va a llamar limbo de la coroides. ¿Qué vamos a tener por delante de la coroides? Y por delante de la capa coroidea, que es lo que estaríamos viendo acá, vamos a tener los procesos ciliares y los músculos ciliares que sostienen el ligamento de Zinc o sonula de Zinc, que le da fijación al cristalino, ¿sí? Los procesos ciliares son los encargados de secretar el humor acuoso, ¿sí? Y el iris es la estructura que está por detrás de la córnea y por delante del cristalino, y está formado por células radiadas y células concéntricas, o sea, fibras musculares radiadas y fibras concéntricas, que se encargan de aumentar o disminuir el diámetro del orificio central del iris, que es la pupila, y permitir mayor o menor ingreso de la luz hacia la porción de la retina. Vamos a ver que el borde del iris va a tener un círculo arterial menor, y el borde externo del iris, lo que sería la unión entre el iris y la córnea, el ángulo iridocorneal, tiene un círculo arterial mayor del iris. Los procesos ciliares van a formar el líquido, el humor acuoso, como les dije, y el músculo ciliar va a dar soporte y sostén a la sonula de Zinc, el ligamento suspensorio del cristalino, para modificar a la lente en cuanto a la necesidad de la acomodación. Con esto que nosotros ya hemos visto, podemos definir entonces que el polo anterior del ojo va a tener entre la córnea y la pared o cara anterior del iris un espacio que se llama cámara anterior del ojo, y entre el iris y el cristalino
otro espacio que se llama cámara posterior del ojo. Por eso yo les decía que la circulación del humor acuoso se produce en los procesos ciliares, recorre, tapiza, lubrica la cámara posterior del ojo y pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior del ojo. Ese líquido se drena en el conducto de Schlemm, ¿sí? Que estaba en el ángulo esclerocorneal. ¿Sí? Bien. Entonces, recordamos la capa vascular con el círculo mayor del iris y el círculo menor del iris alrededor de lo que sería la pupila. Esta sería la cámara anterior del ojo y esta sería la cámara posterior del ojo. La unión se llama hora serrata. Si pasamos a la retina, que es la capa interna del ojo, también la retina que no ve a partir de la hora serrata es la retina, la parte anterior de la retina, y el polo posterior es toda la retina nerviosa o retina que ve. Eso sería el canal hialoideo por donde pasa la arteria central de la retina. Bien, ¿qué vamos a ver si nosotros vemos la retina? En la retina vamos a determinar algunas estructuras, ¿sí? Y la primera de las que ya vamos a ver hacia medial es el disco óptico, que el disco óptico es donde se origina el nervio óptico. Y recuerden que es el punto donde no hay visión porque donde confluyen todas las fibras, los axones de las células ganglionares de la retina para formar el nervio óptico. Entonces, a esa altura no hay visión. Pero hacia temporal está la mácula, que es la zona de mayor concentración de conos y bastones, con lo cual tiene la zona de mayor visión, y en el centro, la depresión, donde hay mayor cantidad de conos, es la fóvea central de la mácula. También vamos a ver las arterias y venas centrales de la retina confluyendo hacia el disco óptico, porque la arteria oftálmica, que es la que me da la arteria central de la retina, ingresa junto con el nervio óptico por el orificio, el conducto óptico. Esto es lo que nosotros veríamos en un fondo de ojo, que es un procedimiento semiológico que podemos hacer y que nos permite ver cómo están las estructuras internas, recordando que el nervio óptico y la retina son remanentes del sistema nervioso. Entonces es una manera, un procedimiento semiológico rápido que nos permite ver el interior, cómo está funcionando la presión intracraneal rápidamente. Esto sería un fondo de ojo normal, donde se ve el disco de mácula con todas las arterias y venas centrales de la retina. Y acá estaríamos viendo cuando hay presión intracraneal aumentada, lo que sería el edema de papila, que se llama porque está protruyendo desde el interior de la cavidad craneana la presión a través del disco óptico, ¿sí? Este procedimiento se llama fondo de ojo y es una maniobra semiológica que nos permite evaluar el estado de la presión en la cavidad craneana a partir del exterior, teniendo en cuenta la interacción que hay de las células de la capa nerviosa del globo ocular respecto del interior de la cavidad craneana. ¿Cómo hacemos para mover el globo ocular? Bueno, pues el globo ocular se mueve a través de los músculos extraoculares. Estos son 6. Ingresan por el polo posterior, por el vértice de la órbita en relación a un espesamiento del periósteo y de la cápsula de Tenon, que es la zónula de Zinn, ¿sí? O el anillo tendinoso de Zinn. Y vamos a ver que ingresan algunas estructuras por dentro de este anillo tendinoso común de los músculos extraoculares y otras por fuera de estas estructuras del anillo tendinoso de Zinn. ¿Qué ingresa por fuera del anillo tendinoso de Zinn? La rama lagrimal, la rama frontal y las venas oftálmicas de lagrimal y frontal del 5, los ramos del trigémino, es decir, del 5-1 del trigémino, y por dentro del anillo tendinoso de Zinn van a ingresar el óculo motor,
El oculomotor, el abducen, la arteria oftálmica y el naso ciliar. Este anillo tendinoso me va a dar origen a los músculos extraoculares. Vamos a tener el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral. Además vamos a tener el oblicuo superior que hace su tróclea y el oblicuo inferior que va del periósteo de la cavidad hacia la esclera. Todos estos músculos tienen su inserción posterior en el anillo tendinoso de Zinc y su inserción anterior en la esclera para permitir el movimiento del globo ocular, ¿sí? El recto superior produce la elevación, el recto inferior produce la depresión, el recto lateral produce la abducción, el recto medial la aducción. El oblicuo inferior lleva la mirada hacia afuera y hacia arriba, el oblicuo superior la lleva hacia abajo y hacia afuera. ¿Sí? Bien, todos estos músculos son somáticos, van a estar inervados por los pares craneales en relación con el globo ocular. Ustedes recuerden que la miosis o midriasis, que es la dilatación o contracción de la pupila, va a estar dado por los músculos radiados y concéntricos del iris y estos van a estar bajo el control del sistema nervioso autónomo. De hecho, la miosis va a ser acción del parasimpático y la midriasis del simpático. Respecto de los vasos de la órbita, la principal arteria de la órbita es la arteria oftálmica, rama de la arteria carótida externa. La arteria oftálmica ingresa con el nervio óptico y me va a ir dando sus ramas, como por ejemplo la anastomótica para la arteria meningia media, la arteria lacrimal, la arteria cigomática temporal, las ciliares anteriores, la supraorbitaria, la supratroclear, la etmoidal anterior, la etmoidal posterior, la dorsal de la nariz y las ciliares posteriores, que son largas. Las arterias ciliares anteriores y ciliares posteriores van a terminar irrigando los procesos ciliares y los músculos ciliares en los círculos arteriales mayor y menor del iris. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las venas de la órbita? Las venas de la órbita van a terminar en dos troncos, una vena supraorbitaria y una vena infraorbitaria. Ambas van a confluir a través de la vena oftálmica llegando al seno cavernoso. Y fíjense que las venas vorticosas, que son las que salen de la esclera, van a terminar llegando a las venas oftálmicas y estas al seno cavernoso. En cuanto a los músculos, a los nervios de la órbita, vamos a recordar qué pares craneales tenemos en la órbita. Pues bien, vamos a tener el par craneal número 4, que es el que inerva al oblicuo superior, el par craneal número 6, que es el que inerva exclusivamente al recto lateral, y el oculomotor, un motor ocular común, que es el par craneal número 3, que va a inervar al resto de los músculos extraoculares y al elevador del párpado superior. Recordando que el nervio motor ocular, el oculomotor, el 3, es uno de los nervios que sacan la inervación parasimpática desde el cráneo hasta el ganglio ciliar, para que desde el ganglio ciliar los nervios ciliares cortos lo lleven hasta el iris, ¿sí? Y el músculo tarsal. Bien. Acá estaríamos viendo el ganglio ciliar, ¿sí? Que es una rama, que es un grupo de células en relación al trayecto del nervio nasociliar, y va a darme los nervios ciliares, que son los que van a llevar las fibras, van a ser mixtos, van a llevar fibras simpáticas y parasimpáticas hacia las diferentes estructuras del órgano. Recuerden que acá va a llegar la rama de la inervación parasimpática desde el par craneal número 3 y el aporte simpático van a ser las fibras postganglionares del plexo pericarotídeo. Para terminar con ojo, nos vamos a recordar el aparato lacrimal. El aparato lacrimal está constituido por la glándula que se ubica en la fosa lacrimal, en la región superexterna de la órbita. Se encarga de producir las lágrimas. Las lágrimas son distribuidas por el parpadeo
hacia la zona medial del ojo, donde son recolectadas por la carúncula, por los conductillos lacrimales y llevadas por el conducto lacrimomuconasal hasta las fosas nasales. Recuerden que el lacrimomuconasal o conducto lacrimal termina drenando su contenido en el meato inferior. La glándula lacrimal recibe inervación, ¿sí?, tanto simpática, desde el plexo pericarotídeo, como parasimpática del ganglio cerebral superior, que la trae el nervio petroso del facial. La deja, ambas información se vincula en el ganglio pterigopalatino, llega a través del nervio del conducto pterigoideo, de ahí la traslada el nervio cigomático del maxilar hasta el nervio lacrimal del 5-1. Y así llega la información a la glándula lagrimal. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, me consultan.